Bueno, pero muy buenos días, querida familia. Es un gozo una vez más poder estar compartiendo esta bendita palabra del Señor, que es la que nos edifica, nos alimenta, nos nutre y nos ayuda a crecer cada día en la comunión con nuestro Padre, en la comunión unos con otros, y que Cristo se ha incrementado cada día más en nuestras vidas. Eh, Hemos tenido o hemos empezado nuestro estudio los días jueves acerca del libro de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, y realmente ha sido algo maravilloso. Hasta ahora empezamos el primer capítulo, pero encontramos tantas riquezas allí porque precisamente es su palabra, ¿no? Y nosotros tenemos que, como dice la Escritura, con toda humildad, con mansedumbre, recibir la palabra implantada, que es la que trae salvación a nuestra alma, la que trae transformación. Así que, pues con toda humildad queremos compartir, pero con toda humildad oramos para que cada corazón pueda recibir esta palabra, estos principios, y realmente traiga transformación a nuestra vida. He querido tomar como referencia dos de las preguntas que planteamos en esta semana para nuestro estudio. Una tiene que ver con cuál es la misión o cuál fue el encargo que se le hizo a Pablo, que tenía el apóstol Pablo. ¿A qué fue realmente enviado? Y la otra tiene que ver con ¿a qué se refiere cuando Pablo nos habla de la palabra de la cruz? De predicar a Cristo, pero a Cristo crucificado. Entonces, considero que vale la pena que reflexionemos, que profundicemos un poquito más en eso. He buscado algunas cosas y realmente esta palabra ha llegado a mi corazón, y por eso quiero que compartamos algunos principios. Entonces vamos a empezar en 1 Corintios capítulo 1 y vamos a mirar el versículo 17, que dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a tomar inicialmente este pasaje. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿cuál fue la misión de Pablo? ¿A qué realmente fue enviado? Pues creo que también tenemos nosotros que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál fue la misión que Dios nos encargó a cada uno como hijos de Dios, como iglesia del Señor? ¿Cuál es la misión que tenemos en esta tierra? ¿A qué realmente hemos sido también nosotros enviados, ¿no? ¿Cuál es ese encargo que se nos ha hecho? Entonces, al mirar el versículo 17, Pablo empieza, digamos, haciendo una afirmación o diciéndonos a qué no fue enviado. Y creo que vale la pena que reflexionemos un poquito en eso. Porque dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Aquí nos está diciendo Pablo a qué no fue enviado. Porque muchas veces, quizá muchos de nosotros nos hallamos haciendo una cantidad de cosas de las cuales nunca fuimos enviados por el Señor a hacer ese tipo de cosas. Y tal vez son cosas nobles, tal vez son cosas buenas, de ayudar a la gente, qué sé yo. En muchos casos, algunos se dedican a construir grandes edificios, grandes templos, a tener una multitud. Pero en todo esto cabe bien la pregunta: ¿hemos sido realmente enviados a eso? ¿Nos hemos preguntado? ¿Estamos cumpliendo la misión o el encargo que verdaderamente Dios hizo en nuestras vidas? Porque cuando no es así, mis amados, y creo que puedo decir esta parte con experiencia, a veces nos hallamos haciendo tantas cosas y al final terminamos cansados, fatigados, en muchos casos frustrados y a veces decepcionados, porque no encontramos, o mejor porque no vemos el fruto que realmente esperábamos. Decimos, pero yo he hecho tantas cosas, pero yo he trabajado tanto en esto. Sí, pero
Tal vez has trabajado muy duro, hemos trabajado muy duro en algún área, pero no es lo que el Señor realmente nos envió a hacer. Creemos que tal vez es muy bueno, creemos y a veces quizás nos gloriamos. Mira lo que he logrado, mira lo que hemos logrado, pero no estamos enfocados en el verdadero llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Muchos tal vez se encuentran también haciendo muchas cosas porque, bueno, hablando de este tiempo que nos ha tocado a través de los medios, de las redes, y entonces no nos podemos reunir, pero se apunta a cuántos seguidores tenemos a través de YouTube o a través de Facebook o cuántos likes. Entonces nos hallamos haciendo muchas cosas tratando de ganar seguidores para nosotros o para nuestra congregación. Pero igualmente, ¿eso es lo que realmente hemos sido llamados a hacer? Creo que podemos preguntarnos cada uno. Lo que tú estás haciendo, esa labor que estás haciendo, el trabajo ministerial o personal o en la asignación que Dios ha dado a cada uno, ¿será que estamos haciendo el trabajo que realmente Dios nos envió? El apóstol Pablo, mis amados, sabía muy bien a qué había sido enviado. Él tenía muy claro en su espíritu, en su corazón, la misión que se le había encargado. ¿Cuál era? La de predicar el evangelio. Por eso dice ahí el mismo verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Cuál era la misión que Pablo entendía a la cual había sido enviado? ¿A qué? A predicar el evangelio. Ahora, cuando hablamos de predicar el evangelio, no podemos ir tan rápido. Debemos detenernos un poco y tal meditar y reflexionar acerca de qué es el verdadero evangelio. ¿Qué es el verdadero evangelio? ¿Cuál es su sustancia? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es el centro, la centralidad? ¿O quién es el centro? La centralidad de ese bendito evangelio al que Pablo fue llamado a predicar y al que, mis amados, porque aunque todos tengamos asignaciones diferentes, nos movemos tal vez en dones diferentes, el predicar el evangelio es algo que nos corresponde a todos nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener claridad, el entendimiento correcto de cuál es la centralidad del evangelio, o cuál es el centro, o quién es el centro del evangelio que estamos predicando. Cuando nosotros entendemos eso, mis amados, cuál es el centro, la sustancia, la realidad, entonces entenderemos también que ese bendito evangelio, maravilloso evangelio al que hemos sido llamados a predicar, no se puede predicar de cualquier manera. Miren lo que dice una vez más el verso, ubiquémonos en el verso 17. Sino a predicar el evangelio. ¿Pero cómo? Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga, ¿qué? Vana la cruz de Cristo. Wow, aquí hay una enseñanza tremenda y poderosa. No es de cualquier manera que tenemos que predicar el evangelio. En este caso nos hablan, no es con sabiduría de palabra, es decir, no es tratando de deslumbrar con nuestra elocuencia, con esa habilidad que yo tengo para convencer, una habilidad en mis palabras de convencimiento. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo, dice, no con sabiduría de palabras, pero no porque él no pudiera hacerlo, no tuviese la habilidad y la elocuencia, porque recordemos que él había estado ya en Atenas y había estado de frente con los grandes filósofos de la época. Él sí que podía hacerlos. Pero mis amados, la grandeza, el impacto, la eficacia de este maravilloso evangelio cuando lo predicamos no está en la elocuencia de palabras, no está en la habilidad para predicar sermones maravillosos,
en la palabra que tengamos, no. Sino que radica, mis amados, es en entender quién es el centro, cuál es la sustancia, la esencia de este maravilloso evangelio. Y claro, cuando nosotros vivimos como hijos y como iglesia vivimos, esos principios son realidad en nuestra vida, si en nuestro diario vivir, entonces lo practicamos y lo vivimos. Ahí radica realmente la eficacia de la predicación de este evangelio. No es cuánto hablamos, no es la manera en que hablamos, no es la elocuencia, repito, sino cuando entendemos de lo que se trata y lo vivimos y es real en nuestras vidas. Porque predicadores elocuentes tenemos mucho y quizá hay muchas personas que hablan muy bien, se han preparado muy bien en la teología, en la homilética y en el arte de la oratoria y pueden expresar con palabras muy bonitas, muy fluidas. Pero no se trata de eso. El apóstol dice que no se trata de eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no es con palabras, no es con palabrería? Porque no es agradar a la gente, no es para tener mucha gente, no es para tener muchos seguidores. ¿Qué pasa cuando nosotros no entendemos esa realidad y lo hacemos a nuestra manera o en solamente palabras? Dice el mismo versículo 17, para que no se haga ¿qué? Vana la cruz de Cristo. Tal vez hay muchas formas, si el apóstol Pablo dice eso, es que de muchas maneras tal vez se puede hacer vana la cruz de Cristo. Es lo que nos deja ver el apóstol, que sí es posible que el predicar el evangelio de una forma que no es la correcta se hace vano. ¿Y qué es? ¿Qué entendemos por hacer vano? Se haga vana la cruz de Cristo, que no es real, que es algo tal vez pasajero, es algo que es vanidad, que no tiene ninguna trascendencia, que no trae ningún cambio, algo que tal vez es muy bonito, tal vez mueve las emociones de las personas, lloramos, nos emocionamos, pero es algo vano, no trasciende, no hay un cambio, no hay una transformación, así que de nada serviría. Y tal vez nos hallamos y tal vez encontramos a muchas personas y bueno, lo más importante es que tengamos cuidado nosotros, que no nos hallemos predicando un evangelio de palabras y cuando vamos a ver no hay ningún efecto porque no tiene ninguna trascendencia, no es algo que se hace real en las vidas. Cuando alguien predica el evangelio apoyándose en palabras, en elocuencia, se hace vano entonces la predicación del evangelio. Pero mis amados, veamos entonces de lo que se trata la palabra de la cruz. Él dice, sino a predicar el evangelio, y dice para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué es esto de la cruz de Cristo? Y en el versículo 23, ahí mismo en ese capítulo, mire lo que dice el apóstol. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cómo predicaba entonces Pablo? ¿Cuál era la esencia de su predicación? La palabra de la cruz. Predicando ¿qué? A Cristo crucificado. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra de la cruz y predicar a Cristo crucificado, dice la Escritura que para los que se pierden, para los que creen en el Evangelio, pero o creen que el Evangelio es solo palabras, dice que para ellos es ¿qué? Locura. Es una locura. Para los que hacen vana la cruz de Cristo, es sencillamente una locura. ¿Qué es esto de una locura? Se convierte solo en una religión.
solo en algo que no causa transformación, sino tal vez sea causa más bien de burla, sea causa tal vez de risa, qué sé yo, porque no se está predicando el Evangelio entendiendo su verdadera esencia, su centralidad. Es solo cuando se habla, porque es decir, se puede hablar de la palabra de la cruz, de un Cristo crucificado, pero cuando no entendemos que se trata de la obra de Cristo, podemos hablar mucho citando la cruz, pero será como recordarlo como un acto histórico. Como cuando en Semana Santa, creo que nos hemos dado cuenta, ¿qué es lo que se hace en Semana Santa? Recordar que Cristo fue ¿qué? Llevado a la cruz, que murió en un madero, y entonces recordamos todos los pasos, ¿no? ¿Cómo se llama cuando se hace en el Viernes Santo? Visitar cada paso que Él dio, todo el recorrido, y entonces eso nos hace llorar, como cuando vemos también la película de la Pasión de Cristo. Qué triste, qué cruel, pero solamente como un acto histórico que ocurrió. Eso es hablar de la crucifixión, pero no de la obra de la cruz, de la palabra de la cruz y el Cristo crucificado en su verdadera esencia. Entonces, para lo que se pierden, para lo que se rechazan la salvación, la idea de ser salvos, mis amados, a través de la obra de un hombre que fue crucificado, pues es toda una locura. Recuerde el contexto que se vivía allí en Corinto, que tenía mucha influencia de los griegos. Y los griegos, su énfasis siempre era en el conocimiento, en la sabiduría, pero ya sabemos, sabiduría humana, sabiduría de hombres. Entonces, imagínense presentar un mensaje de una gran salvación a través de Cristo, pero que tiene un instrumento de muerte, que es cruel, que es humillante. Ustedes saben y recuerdan qué significaba para aquel entonces el morir en una cruz. Era lo más terrible, lo más humillante, no sé si decir lo más cruel, lo más bajo, algo implacable. Entonces se presentaba una gran salvación, pero a través de un hombre que murió de la forma más humillante y cruel. Ellos no podían entender eso, por eso es una locura. ¿Cómo nos hablan de una gran salvación cuando el que trajo la salvación murió de esa forma tan terrible? Por eso no nos puede extrañar que para ellos, en ese contexto, era una locura. Pero no solo para ellos, para muchos hoy, que se creen estudiosos, que han estudiado tanto, aún no pueden entender porque no han entendido a profundidad de lo que se trata la palabra de la cruz, de lo que se trata hablar de un Cristo crucificado. Ya luego vamos a profundizar un poquito acerca de eso. Pero dice la Escritura que para los que se salvan, dice esto es a nosotros, la palabra de la cruz es ¿qué? Es poder de Dios. Es claro que para los que creen, para los que reciben y entienden este evangelio, de lo que se trata es que hay un poder inherente, que algo pasa, que hay una transformación, porque no está dado ni predicado solo con palabras, sino una vida que lo vive. Es una realidad en la persona que lleva el mensaje, no es solo elocuencia. Entonces allí hay un poder inherente, el poder de Dios manifestado por su gracia en cada vida. Entonces es muy diferente, porque es algo que viene a ser una realidad en cada persona. Por eso, mis amados, para el apóstol Pablo era imposible predicar el evangelio sin presentar la palabra de la cruz. Por eso dijo también en el 23, ¿no? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque ese es el verdadero evangelio. Por eso, mis amados, predicar un evangelio, o predicar mejor, un alto estándar moral,
como se predica en la mayoría de las religiones. No, no peques, debes guardar esos estándares morales. Predicar un evangelio solamente de un estándar moral alto no es predicar el evangelio. Predicar una paternidad universal de Dios, que Dios es el Padre, el Rey, eso es correcto, pero no es el verdadero, no es predicar el verdadero evangelio. Cuando se predica la hermandad universal entre los hermanos, que tenemos que amarnos mucho, perdonarnos, eso está bien, pero solo eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio, mis amados, es predicar la palabra de la cruz en todo su sentido. Es predicar a Cristo crucificado. Para Pablo, el predicar la palabra de la cruz y predicar a Cristo crucificado no solo era recordar la crucifixión, no solo era recordar un acto histórico, ¿no? Y describir lo cruel que fue. Yo sé que muchos lo hacen de esta manera, no recordarnos, ¿te acuerdas lo que Cristo vivió? Su sangre derramada, su corona de espinas allí, y lo hacen ver de una forma tan terrible y tan trágica que de pronto hasta podemos llorar, ¿no? Por lo terrible que es. Pero Pablo iba más allá, y es lo que nosotros debemos entender, aunque yo sé que ya hemos hablado de esto, pero no está de más cuando profundizamos y recordamos de lo que se trata la palabra de la cruz, de lo que se trata la obra de Cristo. Para Pablo esto era la obra de Cristo, y Cristo crucificado era tener un entendimiento claro de la obra de Cristo, de lo que realmente significaba su muerte, sepultura y resurrección. Entender que en su muerte morimos nosotros con Él, en su sepultura fuimos sepultados juntamente con Él, y claro, en su resurrección también nosotros resucitamos, dice la Escritura, a una nueva vida, porque no hay resurrección sin que haya habido ¿qué? Muerte y sepultura. No hay vida si no hay resurrección. Entonces, la obra de Cristo es ese entender que es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Donde, ¿qué pasó allí? Se ponía fin a una vieja creación, a un viejo hombre, a una vieja naturaleza, donde todo fue hecho nuevo en Cristo, nuevo hombre, nueva criatura, un nuevo pacto en el cual nosotros estamos viviendo en este tiempo. Esa es la obra de Cristo. Bueno, en pocas palabras, solo tratando de resumir, porque esto es muy profundo. Ya hemos tenido algunos estudios de esto, pero es solo recordar la obra maravillosa de Cristo, la gracia y su poder obrando en nuestras vidas, transformando, muriendo nosotros cada día, cargando nuestra cruz, como dice la Escritura, cada uno lleve su cruz, muriendo cada día a lo que no es conforme a la naturaleza de Dios, y resucitando y siendo transformados y permitiendo que Cristo sea formado en nosotros una nueva vida que manifiesta, que evidencia esa nueva naturaleza que nosotros portamos, que es la vida de Cristo en nosotros. Pero para la sabiduría humana todo esto es locura, ¿no? Es lo que nos habla también en estos versículos allí. Por eso Dios derribó todos esos argumentos de sabiduría humana, porque por la sabiduría humana, dice la Escritura, no pudieron conocer a Cristo. Y por eso dice la Escritura que al Señor le plació que por la locura de la predicación del Evangelio entonces le conocieran, porque Él tuvo que humillar, tuvo que deshacer esa sabiduría, esa elocuencia de lo que se jactaban los hombres, y dice que de lo vil y menospreciado del mundo Dios lo escogió para avergonzar a aquellos sabios, aquellos que lo creían saber todo y que creían que tenían toda la elocuencia. Entonces Pablo nos dice que predicaba a Cristo crucificado, y en
ahí mismo en 1 Corintios, pero el capítulo 2, ahí adelantico, y el versículo 2, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y qué, y a este crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero cuando no entendemos esto, mis amados, entonces uno es una locura, pero también se ve como un gran contraste. Quiero que meditemos en esto por un momento. Cuando hablamos Cristo, el Cristo crucificado, ¿Cristo quién es? El Mesías. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del ungido, significa poder, esplendor, triunfo, vida. Pero cuando hablamos de crucificado, ¿qué significa? Pues, en el contexto de aquel entonces, como lo vean, debilidad, derrota, humillación. Por eso que ellos no podían aceptar eso, porque era un contraste. Sí, nos hablan de un Cristo poderoso, pero mire cómo murió, de la forma más humillante que se podía morir en aquellos tiempos. Para ellos eso era derrota, eso era debilidad. Entonces ese era ese gran contraste que ellos veían. Pero Pablo entendió que ese era el mensaje que tenía que predicar, porque entendía, y hoy entendemos nosotros de lo que se trata la obra de la cruz, que no es solo ese hecho que ocurrió allí, no es mirar la debilidad como lo miran ellos, sino mirar el poder tan grande que a partir de esa obra de la cruz, ese poder que levantó a Cristo de la muerte, dice que es un poder que obra hoy en cada uno de nosotros, como decía, trayendo una transformación, trayendo vida, produciendo un cambio. Miren, mis amados, hoy aún muchos creen que Cristo murió para que nosotros no muriésemos, que Cristo sufrió para que nosotros no sufriéramos, que Cristo padeció en la cruz para que yo no padeciera. Yo no sé de dónde salió esa doctrina, pero eso no es cierto. Pero ¿no es verdad que algunos todavía creen eso? ¿No es verdad que algunos predican eso? Gracias a Dios que Él murió para que yo no muriera. No es cierto. Oh, Él padeció en la cruz, derramó sangre para que yo no padeciera. Eso en ninguna manera es cierto y no sabemos de dónde salió eso. Y ahora, lo digo también porque en algún tiempo yo lo miraba de esta manera, que Él murió para que yo no muriera. Cuando nosotros, mis amados, hablamos de la palabra de la cruz, cuando hablamos de ese Cristo crucificado, entendemos que Cristo murió para que tú y yo también muriésemos. Fue sepultado para que tú y yo también fuésemos sepultados juntamente con Él. Y resucitó para que en su resurrección fuésemos nosotros también, fuésemos resucitados a una nueva vida. Repito, sin muerte no hay resurrección, sin resurrección no hay una nueva vida. Mis amados, por eso con la palabra de la cruz entendemos que morimos para vivir. Así que no es tan así como que a mí no me toca morir. No, por eso el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo. Es decir, ¿estaba qué? Había muerto. Él tuvo que morir a sí mismo. Él tuvo que morir a esa vieja naturaleza. También lo dijo en Gálatas 5:24. Dijo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que, mis amados, esa doctrina de que murió y padeció para que yo en ninguna manera padeciera, no. Por eso también hace, no sé si el domingo anterior, cuando Abelito nos hablaba allá en Filipenses, donde hablaba de
cómo Pablo podía imitar a Cristo y que nosotros lo imitáramos a Él. Él decía que quería parecerse a Él ¿en qué? En sus padecimientos, en lo que había sufrido. Es decir, nosotros también tenemos que pasar por esa muerte, tenemos que morir. Ya no vivo yo, dice Pablo. Bueno, aquí tendríamos que preguntarnos, ¿será que nosotros sí vivimos? ¿Aún nos movemos en nuestra propia vida? ¿O Cristo es el que vive en nosotros y podemos decir como Pablo, podríamos decirlo con toda autoridad y claridad, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado? Ahora, esto nos habla también, lo entendemos de esa forma, un morir diario. Cuando Jesús dijo a los que le querían seguir, si quieres ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Eso tiene que ocurrir cada día. Es decir, el morir a nuestra carne. Como dice ahí en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne. Pero cada día tenemos nosotros que morir a todas esas cosas que todavía se quieren enseñorear, a las pasiones, a los deseos, a eso que aflora de esa vieja naturaleza, porque todavía nosotros recibimos a Cristo, recibimos su vida, su espíritu, pero nuestra alma todavía no ha sido transformada. Es lo que hemos venido hablando en estos tiempos. Nuestro espíritu es perfecto, pero aún nuestra alma necesita ser ¿qué? Transformada, cambiada. Por eso hablamos también de despojarnos del viejo hombre y revestirnos y vestirnos del nuevo. Es todo ese proceso de ir dejando atrás, morir a las pasiones, morir a la carne, morir a nuestro orgullo, morir a nuestros propios deseos, a nuestra propia naturaleza, para que la vida de Cristo realmente se manifieste en nuestras vidas. Pero creo que de alguna manera se ha menospreciado el verdadero sentido de lo que es el centro, la centralidad, la sustancia y la esencia del verdadero evangelio. Y hemos permitido que el mismo sistema avance, influencie y permee cada vez más a la iglesia de Cristo. Por eso es tan importante que entendamos, uno, el llamado que Dios nos ha hecho, la misión que se nos ha encargado, y entendamos de una manera clara y contundente de qué se trata el verdadero evangelio, de qué se trata la palabra de la cruz, de qué se trata verdaderamente predicar a ese Cristo crucificado. Tenemos que meditar en esto, mis amados. Hay una ilustración, quiero terminar con una ilustración que me pareció supremamente importante para entender lo que ha pasado, lo que está pasando con la iglesia hoy. No solo lo que pasa con los corintios, sino lo que está pasando también con la iglesia de hoy. Dice que una iglesia muy fuerte escribió con palabras grandes en un arco allí frente a su pórtico. Escribió colocó ese anuncio en letra grande que decía, el anuncio decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso era lo que estaba allá en el frente, como en un arco, en esa gran iglesia. Pero resulta que con el tiempo, esa iglesia perdió su pasión por Cristo, por la predicación del evangelio. Entonces la hierba empezó a crecer también, y empezó a crecer tanto que aquel arco que estaba allí empezó a ser tapado por esa hierba, lo fue cubriendo. Y entonces ya no se leía, después de un tiempo de perder la pasión por Cristo y por el mensaje, entonces ya no se leía nosotros predicamos a Cristo crucificado, sino que empezó a crecer la hierba y solo se leía nosotros predicamos a Cristo. Ya el crucificado no quedó.
Y esto es muy diciente, mis amados, porque mucha gente predica a Cristo. ¿A cuál Cristo? ¿No han escuchado? Cristo es el todo, Cristo te saca de ese problema, Cristo te puede dar la victoria, Cristo te prospera, todo lo que da. Y tal vez sí, el ejemplo de ese Cristo que fue encarnado, de ese Jesús, pero ya no se predica con el que crucificado. Es decir, venga Cristo que todo está bien, venga Cristo que Él te soluciona los problemas, pero sin tener que pasar por la cruz, por esa obra de la cruz. Es decir, ahí sí, como decíamos ahora, Él lo hizo todo para que yo no muera, para que yo no sufra, para que yo no padezca. Y de esta manera se ha predicado a Cristo. Bueno, tal vez nosotros también lo hemos hecho muchas veces, dejando de lado la palabra de la cruz, dejando de lado el crucificado. No sé, en muchos casos, tal vez para ganar muchas personas, para ganar seguidores, para ganar likes en las redes, qué sé yo. Pero tremendo cuando se empieza a perder la pasión y se le quita esa parte que es fundamental, que es el entendimiento de la obra de la cruz, que yo también muero con Cristo, que tengo que cada día morir a la carne, como dice allí, siendo crucificado y muriendo a las obras de la carne. Entonces ya el aviso grande, inmenso que estaba allí, nosotros predicamos a Cristo crucificado, ya solo se leía, nosotros predicamos a Cristo. Pero igual se fue perdiendo más y más la pasión y el entendimiento del Evangelio. La hierba siguió creciendo y entonces siguió tapando el letrero y ya solo se leía, nosotros predicamos. Ya no se veía, ya no estaba, ni siquiera estaba Cristo, mucho menos crucificado. Oh, mis amados, ¿cuántas veces también? Sí, predicamos, pero ya predicamos cualquier evangelio. Nosotros predicamos de la manera que me parece a mí, como yo entiendo el evangelio, y entonces sí, todo el mundo predica, pero ¿qué predicamos y a quién predicamos? Solo se convierte en una predicación. Si hay que predicar, hay que salir, hay que hablar, y se convierte, como lo decíamos al principio, tal vez en solo palabras, tal vez en solo un programa evangelístico. Sí, predicamos, pero quitando tal vez lo que es la esencia, la sustancia y la realidad de esa predicación y de ese evangelio. Es lo que nos muestra, por eso me gustó esta ilustración, porque muestra tal vez lo que pasa con cada uno de nosotros como hijos y lo que pasa también como iglesia cuando empezamos a perder la pasión por Cristo, cuando dejamos de entender lo que se trata, la verdadera obra de Cristo. ¿Qué pasó con aquel aviso? Siguió creciendo la hierba y siguió tapando aquel anuncio y aquel aviso grande que había, y entonces ya solo se leía la palabra nosotros. ¿En qué se convirtió la iglesia? ¿Qué nos habla esto? Enfocado en lo nuestro. Tal vez un club social se convirtió. Nosotros, enfocado en mis necesidades, enfocado en lo que nos gusta, en actividades para que la gente se sienta bien, para que yo me sienta bien, para que la gente se sienta bien. Y así se fue degradando el mensaje. Esto es solo una ilustración, pero creo que nos muestra de una manera clara lo que ha pasado con la iglesia, cómo cada día se va degradando y se va rebajando el mensaje del evangelio que nosotros debemos predicar. No sé, de pronto si examinamos en cuál de estos estamos nosotros, si todavía está el aviso, nosotros predicamos a Cristo, o la inscripción allí, predicamos a Cristo crucificado, o tal vez estamos solo en nosotros, o tal vez nosotros predicamos, o tal vez predicamos a Cristo que hace todo, o realmente estamos predicando ese evangelio del Cristo crucificado, la palabra de la cruz. Nuestro llamado, mis amados, es para que este evangelio no sea predicado en vano, no se haga vano, no sea algo
que se vuelve parte como de la cultura. Y sí, hay muchas iglesias, predicamos aquí, hay tantas iglesias, de tantas formas lo predicamos, pero no es el hecho de predicarlo. Es Pablo, por eso lo que quiere hablar y enseñar a los corintios es eso. Era tanta la influencia de aquella ciudad que ya nosotros estudiamos el contexto, donde había tanta inmoralidad, donde había sido permeada tanto la iglesia, que había disensiones, que había tanto desorden, estaba siendo tan permeada que tal vez ya se había perdido la esencia, la centralidad del evangelio, y estaba tal vez enfocada en el nosotros, o tal vez en un predicar, pero de cualquier manera. Y Pablo quiere rescatar. Pablo lo que quiere con esta carta es que el evangelio puro, el evangelio de la cruz, de ese Cristo crucificado, no se rebaje, no se pierda la esencia, la centralidad, el centro, la realidad, la sustancia. Y ese es el llamado, mis amados, en este día, aunque quizá hemos hablado mucho de esto, es a que volvamos a la centralidad del evangelio de Cristo, un evangelio sin quitarle nada, sin agregarle, sino como el apóstol Pablo nos lo enseña y como vamos a seguir aprendiendo, ¿no? A través de esa carta, de lo que se trata, dejando de lado mis propias opiniones, las disensiones, las divisiones, las peleas, tanta cosa que se vivía en Corintios, pero tantas cosas que se viven hoy también en la iglesia del Señor. El llamado es a volver al evangelio puro, a la esencia y a la centralidad, sin rodeos, sin modas, sin que sea permeado. En la ilustración era la hierba que lo iba permeando, tapando esta inscripción. Pero en este tiempo, quizás el sistema, quizás lo mismo que tenemos que vivir hoy, la misma virtualidad, hace que el evangelio cada vez más como que sea rebajado. Y entonces, sin darnos cuenta, tal vez estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Como que no sirve, como que no transforma. Y es lo que a veces muchos se preguntan, ¿qué pasa? Si lleva tantos años predicando el evangelio, viviendo en el evangelio, pero yo no veo una transformación, pero yo no veo que pase nada. ¿Será que es en vano? Pero el verdadero evangelio, que es poder de Dios para salvación, cuando lo entendemos, lo vivimos y entendemos esa centralidad, jamás será en vano. Es un poder que verdaderamente cambia, que trae salvación, que trae transformación a nuestras vidas, a nuestras almas. Amados, pase lo que pase, seguimos adelante, seguimos predicando este verdadero evangelio sin que sea permeado, sin rebajarlo, sin hacerlo vano de ninguna manera. Ese es el llamado, mis amados. Así que démosle gracias a Dios por su palabra bendita y, como decíamos al principio, que con toda humildad podamos recibirla para que sea implantada en nuestro corazón y traiga realmente transformación y cambio en nuestra alma. Padre, gracias te damos en este día por tu bendita palabra. Gracias por este evangelio de la cruz que hemos recibido, de ese Cristo crucificado, Dios. Ayúdanos a recibirlo, a entenderlo, a predicarlo, pero sobre todo que estas verdades sean realidad en nuestra vida, Dios. Que sea una realidad, que lo vivamos en nuestro diario vivir, Señor amado. Que no permitamos que las modas, la cultura, los sistemas sean más fuertes, sino que podamos permanecer en esa centralidad. Cristo el centro, Cristo crucificado, entendiendo esa obra maravillosa de la cruz que obra en nuestras vidas, que por su gracia obra en nuestras vidas y produce un cambio, una transformación y nos lleva a hacer morir lo carnal, lo terrenal, y nos lleva a vivir en el Espíritu, a vivir esa vida que tú quieres que nosotros vivamos, mi Rey.
Gracias por tu palabra bendita, por tu Espíritu Santo que hace que sea revelada en nuestro corazón y hace que verdaderamente haya un cambio en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, por esta palabra. Gracias por Casa Vida en Plenitud. Gracias por cada hijo tuyo, por tu cuerpo, Señor, y ayúdanos a predicar el Evangelio de ese Cristo crucificado que cambia y que transforma. Gracias, mi Rey. Bien, mis amados, muchas bendiciones para todos. Esperamos que en el tiempo que nos conectamos ahora en esta reunión podamos aportar. Seguimos estudiando, hay tantas cosas, tantas profundidades. No quiere decir que lo hemos abordado todo, hay mucho más de lo que podemos socializar, podemos aportar y juntos podemos crecer en esta palabra bendita. Un gran abrazo, mis amados, y ya pronto nos veremos.